¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos Muchas días, gracias, fiscal. muy buenos días. A ver, fiscal, 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión. ¿Qué significa esto? Son graves delitos cometidos por una presunta organización criminal enquistada en el poder y que utilizan el poder para poder cometer estos delitos bajo la apariencia de legalidad. Y en este caso, la cabeza de este delito o de esa organización criminal o presunta organización criminal sería el presidente de la República, Pedro Castillo. Es la tesis del Ministerio Público, es una postulación que está haciendo, porque eso es lo que hacemos. Hay de repente una interpretación sesgada sobre los elementos de convicción o pruebas. Por ejemplo, se dice que prueben el delito para establecer que realmente somos culpables. El Ministerio Público no tiene que probar ahora en ese sentido. Estas pruebas se construyen ya en el juicio oral. Hoy lo que recaba el Ministerio Público, y eso es por mandato legal, y eso hay que aclararlo, creo yo, trabajamos sobre la base de la prueba indiciaria, que finalmente son pruebas, pero quien la decreta como tal es el juez cuando sentencia y dice: tú eres culpable del delito de colusión agravado, el delito de organización criminal. Tú eres culpable porque estos elementos que ofrece la Fiscalía finalmente es la prueba que acredita tu responsabilidad penal y por eso te castigo con 20 años de pena privativa de libertad. Entonces son tecnicismos que las personas que no son abogados tal vez confunden y dicen al parecer, probablemente, posiblemente, presumiblemente, es que esa es la técnica legal con la que debemos dirigirnos en este momento, pero que finalmente esos elementos de convicción se convierten en pruebas fehacientes y contundentes para encontrar la responsabilidad penal de aquella persona que cometió un delito. Dentro del contenido de la denuncia constitucional hay diferentes apuntes que se hacen vinculadas a la organización. En el caso del presidente se dice: planificó, organizó, dirigió y controló actividades criminales de la organización criminal valiéndose de su posición de jefe de Estado, y que hay graves y reveladores indicios de la existencia de la organización criminal. ¿Qué significa esto para que el público lo entienda mucho más sencillo? Voy a explicarlo de manera sencilla, pero también bajo la premisa de que todavía estamos en una investigación, porque la investigación, desde la perspectiva que dirijo, todavía continúa y hay muchos casos que todavía está en trámite la investigación. Sin embargo, toda organización criminal se gesta porque tiene un fin, y el fin siempre es el dinero, el lucro. Toda organización criminal, para que sea considerada como tal, tiene que tener una estructura delictiva, una estructura donde esta pluralidad de agentes se desarrolle para que de manera concertada pueda cometer diversos delitos con la finalidad de lucrarse económicamente. Esta organización criminal que se investiga, o esta presunta organización criminal que se investiga, tiene y se ha encontrado en la investigación 5 elementos que, para ser considerada como organización criminal, tiene que cumplirse. Un elemento personal, donde tiene que haber 3 o más personas, le llamamos pluralidad de agentes. Un elemento temporal, donde hay una fecha de inicio y en este caso continúa operando la organización criminal. Un elemento teleológico. El elemento teleológico tiene que ver con el proyecto criminal, el plan criminal. Y un elemento modal que tiene que ver con el modus operandi. En esta organización criminal se han encontrado 3 modalidades, ¿no? La modalidad del copamiento del poder a través del nombramiento de personas para que cumplan un rol, un fin criminal, y básicamente sobre un proyecto criminal, es decir, nombro a tal persona para que pueda emitir un pronunciamiento favorable al proyecto criminal. Un elemento temporal, ya lo dije, un elemento teleológico y un elemento modal, donde establecimos estas 3 modalidades. La segunda modalidad es los lobbies ilícitos, porque han habido personas que han actuado aquí concertadamente para favorecerse, y otro es los procesos arbitrales o procesos concursales fraudulentos, ¿no? ¿Y por qué fraudulentos? Porque esto se gestó bajo un proyecto criminal
Y de ahí que nace el buró político, que luego lo hemos conocido a lo largo de la investigación, donde justamente habían unas personas que respondían a este plan criminal bajo esta modalidad y se concertó para favorecer a unos proyectos de licitación donde se han manejado más de 34.000 millones de soles para obras y ser favorecidas a determinadas empresas que, como ustedes ya lo he visto, incluso en algunos medios de comunicación han identificado estas empresas, que por cierto no tienen ninguna trayectoria, digamos, de experiencia para contratar con el Estado, sin embargo han sido favorecidas con muchos millones de soles, ¿no? Entonces, todo eso ha sido parte de lo que se ha venido descubriendo en el trámite de la investigación. Y hoy la señora fiscal de la Nación decidió finalmente emitir un pronunciamiento, pero básicamente no porque haya culminado la investigación, porque todavía hay muchas aristas que investigar, sino que la presión del poder que estamos viniendo nosotros o siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos, ¿no? Y esa es la diferencia, pues, entre una organización criminal estructurada, y tiene estos elementos que ya los he señalado y que la norma prevé así, que se tiene que establecer para hablar de una organización. De lo contrario, simplemente diríamos pues que es un concierto de voluntades para cometer delitos, pero aquí hay una estructura que ha sido reforzada y repotenciada con las pruebas suficientes para probar en un contingente proceso judicial que es así. Y dentro de esta organización criminal existirían brazos también, ¿no? Se habla del brazo familiar, el brazo congresal, el brazo obstruccionista y el brazo lobista. ¿Qué le parece si comenzamos con el brazo familiar? ¿Cómo habría operado este brazo familiar dentro de esta organización criminal? Insisto, manteniendo la reserva, no estoy hablando de personas, no estoy hablando de los hechos, estamos hablando de cómo se estructura una organización criminal y bajo los indicios, porque lamentablemente a quienes investigamos son personas públicas y la sociedad requiere saber qué ha hecho el Ministerio Público en relación a esta denuncia constitucional. Efectivamente, acá hay un brazo familiar y los indicios nos han llevado a establecer los vínculos que hay con los familiares del señor presidente de la República. Los familiares han cumplido un rol y función dentro de esta estructura organizativa criminal para favorecer a determinados proyectos criminales, digamos, y de ahí que se ha encontrado indicios y participación de varios agentes, como en el caso pues del secretario general anterior, ¿no? Y varios funcionarios. En este caso, la investigación en la cual se han logrado las detenciones preliminares corresponden a la investigación denominada Gabinete en la Sombra, ¿no? Y esta Gabinete en la Sombra, dentro de ella se ha identificado al buró político. El buró político es, digamos, los personajes que de alguna manera asesoraban al señor presidente para realizar diversos actos, ¿no? Y que desde la perspectiva del Ministerio Público esos actos constituyen conductas ilícitas contrarias a ley y al derecho. Existe otro brazo que es el brazo congresal. Hemos tenido a la luz a 6 congresistas denominados dentro de un grupo llamado Los Niños, pero la investigación ha permitido encontrar participación de otros congresistas adicional a los 6 a quienes se les allanó los inmuebles ayer. Como comenté, estamos en desarrollo de la investigación, todavía hay mucho que investigar, todavía hay muchas cosas que se están descubriendo y que corresponde a la reserva de la investigación. Pero ciertamente hay otros hechos criminales que están en proceso de desarrollo. Y se podría decir que toda esta gesta de organización criminal, planificar, empezó, o cuándo empezó, o si empezó en el pasaje Zarratea, en la casa de Zarratea, cuando el presidente se reunía a altas horas de la noche de manera ilegal fuera del Palacio de Gobierno. ¿Ahí empezó, se podría decir todo? Para los no aforados, efectivamente, ahí empieza, se gesta, digamos, se planifica, porque lo que hemos encontrado son inversiones, fuertes inversiones de dinero para la campaña, cuando ya se da la posibilidad de que pueda entrar
como presidente en la segunda vuelta, ¿no? Pasan 2 candidatos a la segunda vuelta y allí, digamos, se compone una nueva organización para apoyar la candidatura en segunda vuelta, y hay mucha inversión de dinero de algunos personajes que luego pues no tendrían razón de ser si es que luego no van a pasar la factura, digamos, ¿no? Y eso es lo que hemos encontrado, que estos personajes luego han participado activamente en la gestión de gobierno cuando no tenían ningún cargo público, por un lado, y si lo tenían fue una designación interesada cumpliendo un proyecto criminal, ¿no? Y allí es donde se quiebra la conducta, digamos, neutral que debe tener todo funcionario público, sobre todo en un elevado, no solo sentido de la ética, sino de probidad, porque lo que se espera de todo funcionario público es una correcta función, no solo en el ejercicio de sus funciones, sino para la sociedad en general, porque la sociedad confía en sus autoridades, confía en sus funcionarios públicos para un correcto funcionamiento. El quebrarlo y lindar esa conducta con el delito, eso es lo que se pretende se castigue. Ahora, en el tiempo de investigación, ustedes han ido realizando diferentes diligencias, interrogatorios y también han obtenido confesiones de diferentes personajes. ¿Han ido sumando en el camino colaboraciones eficaces para consolidar la investigación? Si se puede saber cuántas están ya habilitadas como tal en cuanto a las colaboraciones que se tienen en este caso. Tenemos varios colaboradores eficaces que se deben de mantener en la reserva. Lamentablemente hay mucha, digamos, interés, no solo en la sociedad, sino también en la prensa. Y la prensa debo de felicitar porque hace muy buen trabajo. Nosotros hemos conocido mucha información a través de las investigaciones que hace la prensa. Y bueno, para nosotros simplemente cuando cogemos una información pública, porque eso es lo que es el mandato legal de nuestra ley orgánica, el fiscal tiene que actuar en la investigación cuando conoce o cuando tiene la noticia criminal de un hecho delictuoso. Al tomar conocimiento a través de los medios de comunicación, eso no significa que sea una verdad para nosotros. Desarrollamos esa información y corroboramos con elementos de convicción. Y ahí vienen las declaraciones testimoniales, la información que se recaba de diversas instituciones, y en este caso se ha recabado muchos testigos protegidos, agentes especiales, colaboradores eficaces, porque la ley 30.077 nos da esa facultad de poder desarrollar técnicas de investigación especial bajo estos, digamos, agentes que nos permite conocer de dentro cómo funciona una organización criminal. Pero siempre el presidente incluso y los ministros de Estado se han encargado de legitimar la colaboración eficaz, ¿no? Incluso los colaboradores eficaces, incluso también ha señalado que la Fiscalía compra colaboradores eficaces, ¿no? Y este discurso lo ha repetido infinidad de veces, sobre todo en el interior del país. ¿Qué significa? Absolutamente. Siempre he considerado personalmente que son argumentos de defensa de los abogados, pero la ley es absolutamente clara. La colaboración eficaz es un proceso especial que la ley respalda para procesos complejos como es la criminalidad organizada, por ejemplo. Y hay una ley especial de colaboración eficaz, y esto nosotros nos remitimos al mismo Código Procesal Penal, que es la ley que nos rige para investigar delitos. El artículo 474 y siguientes establece cómo es que se debe de manejar la colaboración eficaz. La colaboración eficaz es un dato, es una noticia, es lo mismo que ustedes hacen. Emiten una información en sus medios de comunicación respaldada por sus elementos de convicción, pero cuando el Ministerio Público toma esa información no lo da como una verdad, no lo da como un hecho. El Ministerio Público hace su propia investigación y obtiene elementos de convicción o pruebas, ya lo expliqué al inicio de esta entrevista, cómo es que interpretamos un elemento de convicción o prueba, y eso es lo que le da consistencia a esa información que ustedes propalan, los elementos de convicción que respaldan. ¿Y cómo es que se consigue esto? Bajo dos principios: el debido proceso y garantizar el derecho de defensa de los imputados. Eso es lo que le da la garantía de que lo que hace el Ministerio Público está enmarcado en la ley.
La colaboración eficaz es fundamental. Hace poco se pretendió quebrar un poco el procedimiento de la colaboración con la emisión de un proyecto de ley que hubiera sido terrible para la lucha contra el crimen organizado. La colaboración eficaz es un dato muy importante, pero no lo da cualquier persona, no lo da una persona que simplemente escuchó. Básicamente lo que nosotros buscamos con el colaborador eficaz es aquella persona que estuvo dentro, que conoció el hecho de dentro, y al conocer el hecho de dentro le da consistencia y solidez. Ese dato no lo damos por cierto en prima facie. Lo que hacemos es realizar actos de corroboración que le da finalmente solidez. Y la ley dice, si no llegamos a ningún acuerdo con el colaborador, todo lo que se corroboró y los elementos de convicción o pruebas que se obtuvo alcanzan y mantienen su solidez, su veracidad en el proceso. Es decir, puedo integrarlo. No llego a ningún acuerdo porque descubrí que el colaborador mintió, descubrimos que el colaborador no fue coherente o se desiste o simplemente se quiebra esa relación entre el Ministerio Público y colaborador eficaz, pero todo lo que se obtuvo se mantiene en la carpeta fiscal. Por eso insisto que la colaboración eficaz es una herramienta fundamental para el proceso y solo alcanza solidez cuando se logra corroborar la información. Ahora, ¿el colaborador eficaz puede mentir? Sí, puede mentir, porque todas las personas son libres de emitir juicios, digamos, pero el Ministerio Público no es que le cree, no es que le cree en prima facie, le va a creer siempre en cuando esa información que dio ha sido corroborada. Y esa es la valía de este proceso especial. Ahora, si no se logra corroborar, no es que el Ministerio Público le hace un favor al colaborador eficaz, él va a recibir una pena, digamos, una pena mínima o puede incluso hasta alcanzarle la exención de la pena, siempre y cuando la información que haya dado haya sido riquísima, tan potente que haya podido desarticular una organización, realizar capturas, recuperar activos ilícitos. Por eso la relevancia de la colaboración eficaz. En este caso, la lucha es contra el poder en ejercicio. Y claro, se está quedando demostrado de que ha existido diferentes intentos de obstruir al poder, a la investigación a través del poder que tiene el grupo de esta organización criminal. Dentro de la denuncia constitucional hay información clave respecto a cómo se intentó ocultar a Bruno Pacheco, a cómo se eliminó evidencia, a cómo se trató de borrar cualquier indicio de reuniones con los participantes en la organización criminal. La pregunta es, ¿qué peso tuvo el brazo ministerial, ministros de Estado, en toda esta actividad, no solamente para desarrollar la actividad de la organización, sino también para el favorecimiento y ocultamiento de evidencias, de pruebas? Eso es el verdadero poder político. Cuando los que cometen delitos ejercen y utilizan e instrumentalizan su función como altos funcionarios de Estado para concertar actos contrarios a la ley. Se ha encontrado evidencia que he visto que en las redes ya se está corriendo la denuncia constitucional formulada por la señora Fiscal de la Nación, en la cual establece pues el modo y circunstancia cómo es que algunos altos funcionarios de Estado promovieron el delito y buscaron ocultar a aquellas personas que estaban siendo perseguidas por las autoridades, porque eran pasibles de una detención y una prisión preventiva, y ocultaron a esta persona para que no pueda hablar en su momento y denunciar aquellos hechos. Le facilitaron no solo recursos económicos, sino toda una estratagema para que pueda mantenerse con dinero del Estado en la clandestinidad. Eso, por ejemplo, es una conducta gravísima que no se podría permitir. Y el cuestionamiento de decir que no puede ser investigado porque el artículo 117 lo impide, es decirle, la máxima autoridad del Estado puede cometer los delitos más execrables y debe de mantenerse en la impunidad, porque ese es el mandato constitucional. Fíjese, la Constitución
Es una norma imprecisa, amplia, genérica, que requiere de una interpretación normativa, y eso lo hace el Tribunal Constitucional. Pero no solo el Tribunal Constitucional, lo hace el Poder Judicial, lo hacen los jueces, lo debe de hacer el fiscal. Y lo que se ha hecho aquí es interpretar el espíritu de la norma. Nadie puede ser tratado diferente ante la comisión de un delito. Nadie, como dicen por allí, nadie tiene corona. Todos somos pasibles de responder ante la ley cuando se ha cometido un delito. Lo otro es decir, el artículo 117 protege también al criminal, no puede ser investigado. Entonces hay que ir a la génesis de la norma, cuál es el espíritu de la norma. Y aquí el espíritu de la norma es que todos los que cometen delitos tienen que ser tratados por igual. Eso es lo que se le está pidiendo al Congreso. Ustedes tomen la decisión porque aquí están los hechos, aquí están las pruebas y son ustedes los llamados por ley para tomar la decisión. El Ministerio Público cumplió su trabajo, el Ministerio Público hizo su tarea de manera objetiva, imparcial, célere, a pesar de todos los bemoles de los que somos pasibles. Hay amenazas hasta de muerte. Hace poco que se ha tomado conocimiento y eso es tal vez la gota que derramó el vaso, digamos, ¿no? La fiscal de la Nación reunió a todos los fiscales superiores ayer y explicaba a todos, porque es necesario que ella explique a todo su equipo por qué toma este tipo de decisiones, que son históricas, ciertamente, porque esto no ha pasado antes. Y explicaba por qué, y decía, yo no puedo permitir que ni un miembro de esta institución, ninguna persona, tampoco ningún integrante del equipo especial, policías y fiscales, puedan ser pasibles de una amenaza de muerte, que podría darse, porque es cierta, para el Ministerio Público estamos enfrentando una organización criminal con mucho poder. Y eso es lo que ella dijo, tiene que parar esto. Y está ejerciendo sus facultades y está trasladando esta responsabilidad al llamado por ley. ¿Quién es? El Congreso. Ellos son los que deben de tomar hoy la decisión que el país seguramente está esperando. Y precisamente hasta qué punto, hasta qué límite han llegado estas amenazas en contra de usted, en contra de la fiscal de la Nación y también del equipo de fiscales. Es intenso, es intenso. Por ejemplo, ingresó, fíjese, lo que pasa es que estamos queriendo normalizar conductas. He leído por allí, no, ya no se ha descubierto, como en el caso Odebrecht, millones de soles, ¿no? Acá solamente son 90.000, son 300.000, son 3 millones, son 6 millones. Eso es peligroso para la mente del ciudadano peruano, querer normalizar los delitos. Si el Estado roba a un ciudadano en el ejercicio de sus funciones, sea un sol, sea 100, sea 1 millón, sean 1.000 millones, eso siempre va a ser delito y así lo dice la ley. Si no entendemos eso, entonces estamos queriendo normalizar las cuestiones, ¿no? Buscando generar, digamos, confusión en la sociedad. Entonces, creo que el ciudadano tiene que entender que sus derechos tienen que ser respetados por todos los funcionarios y servidores públicos. Y el conocer esos derechos es muy importante para todo ciudadano para que pueda denunciar aquellos abusos. Ha existido intentos múltiples de desactivar al equipo que usted encabeza. Han ido por usted, por Harry Colchado, por la fiscal de la Nación, para tratar de apartarlos del equipo y que no se siga investigando. ¿Cómo reciben ustedes toda esta batalla que le plantean desde el otro lado los investigados? Es bastante complejo luchar con pocos recursos económicos. Fíjese, nosotros deberíamos estar, como todo país desarrollado, lo tiene Chile, lo tiene Colombia, bueno, Estados Unidos es una potencia. Sin embargo, aquí nuestros países vecinos tienen recursos especialmente asignados para la lucha contra el crimen organizado. Nosotros no, al contrario, nos han recortado el presupuesto, a pesar de que hemos fundamentado que se requiere mayores presupuestos. Por ejemplo, requerimos programas tecnológicos especializados para hacer lectura de carpetas, para poder hacer vínculos del cruce de llamadas. No tenemos nada de eso, lo hacemos de manera mecánica,
con la computadora, Manual. con el teclado, porque un programa te cuesta 300, 400.000 soles. No tenemos presupuesto para eso. Igual, no tenemos los equipos tecnológicos suficientes, los recursos humanos suficientes. Entonces, los fiscales hacemos un trabajo denodado, esforzado por mística, porque amamos la institución, porque queremos cumplir con la sociedad, porque queremos cambiarle la cara al Ministerio Público, porque estamos comprometidos con lo que creemos y confiamos en que hay peruanos que dicen, busco justicia, busco justicia. ¿Y quién es el llamado para hacer justicia? Es el persecutor del delito, es el fiscal, es el Ministerio Público. Creemos en eso. Y el equipo que está y que dirijo es un equipo de jóvenes profesionales muy comprometidos. El sacrificio que hacemos para estas tareas son amanecidas, trabajos esforzados, denodados, muy pocas horas de descanso, pero es porque hay un compromiso y siempre ha sido así. Esa es la trayectoria de que la doctora ha tenido mucho cuidado de designar a todos los integrantes del equipo. Ese es el mensaje que le dio a todo el equipo y yo creo que es lo que queremos cumplir. Es un trabajo peligroso, como se ha podido denominar, pero ayer la propia fiscal de la Nación ha señalado que hay reveladores indicios que llevan precisamente a formular esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, y me imagino que a estas alturas también ya se ha podido corroborar mucho de estas declaraciones de los colaboradores eficaces. ¿De qué manera se podría corroborar en todo caso, si usted nos podría explicar, en la medida de lo que se pueda explicar, por ejemplo, la entrega de 8.000 soles a la esposa de Bruno Pacheco, precisamente para silenciarlo, y también, entre otras cosas, que el presidente haya ordenado apagar las cámaras de Palacio para reunirse con los niños? ¿Cómo se ha podido corroborar estas declaraciones? En realidad hay elementos, si ustedes leen el documento van a encontrar más abajo que dice elementos de convicción. Esos elementos de convicción son los que hablan por sí solos. Están los contratos o los contratos de servicios, por ejemplo, en el cual se dio a una persona que no tenía, por ejemplo, experiencia en la función que se le encomendó. Sin embargo, había que tener y sacar de algún lado un presupuesto para mantener silente a una persona que podía ser una amenaza para la organización. Y lo hicieron. Y eso no podría darse si no es con la autorización de alguien de mucho poder en el Estado, ¿no? Entonces, todo lo que se ha dicho en ese documento está respaldado con elementos de convicción. Por eso confiamos que el Congreso va a tomar la decisión arreglada a ley. Creo yo que acá no hay ningún interés político, ni mucho menos. Nosotros, Ministerio Público, está totalmente alejado de temas políticos, no tenemos ninguna afiliación política con nadie. Sin embargo, lo que simplemente se ha hecho aquí es actuar con celeridad, porque eso es una de las premisas que la señora fiscal se comprometió en su mensaje cuando asume el cargo, y es lo que se ha hecho, acopiar los elementos de convicción necesarios para aprobar una tesis fiscal. La probabilidad, que siempre la critican, no la determina el Ministerio Público, porque el Ministerio Público está convencido de su trabajo, de un trabajo eficiente. Eso se va a convertir finalmente, ya cuando estén en juicio oral, en la prueba. Y la prueba, porque cuando dicen pruébenme, las pruebas son esas. Y hay que hacer una interpretación de las pruebas. Las pruebas para los casos de crimen organizado se analizan de manera conjuntiva, como dijera Michele Tarufo, conjuntiva y no disyuntiva. No puedo analizar una prueba independiente de las otras, tengo que analizarlas todas juntas. Y al analizar las pruebas de manera conjuntiva, vamos a encontrar que la tesis del Ministerio Público está respaldada en la verdad, ¿no? El punto de partida es Zarratea, ¿cierto? Hace casi un año, en Cuarto Poder, se presentan los videos de estas actividades en la noche, a espaldas de la actividad oficial, que se convierten en el primer hilo que jala el Ministerio Público. Tras casi un año de estos hechos y conociendo que, siendo miembros de una misma organización, no confiaban entre ellos mismos,
¿Han podido recabar videos, audios, mensajes, correos electrónicos durante toda esta etapa de investigación? Absolutamente que sí. Tenemos mucha información, riquísima diría yo, que todavía está analizándose para otros hechos que se vienen investigando, otros agentes que se vienen investigando. Yo considero que todas estas pruebas han sido obtenidas de manera formal y legítimamente, porque todas, por ejemplo, están respaldadas en autorizaciones judiciales, ¿no? Los dispositivos, comunicaciones, conversaciones, videos, todos tienen el respaldo legal porque han sido autorizadas por un juez. Entonces, se ha cuidado mucho el debido proceso aquí. Todas estas investigaciones han sido de conocimiento de las defensas técnicas de los investigados y esa es la garantía de lo que hace legítimo a la investigación, ¿no? Las pruebas o los elementos de convicción que en conjunto demuestran y respaldan una tesis fiscal implica una decisión final que se toma con la denuncia constitucional. Si nosotros analizamos esos elementos de convicción y vamos a converger en la conclusión que tiene el Ministerio Público sobre lo que habría pasado allí en relación al señor presidente de la República y los ministros que también se pronuncia en esa denuncia constitucional. Lo que va a pasar después, eso lo veremos. Y se espera que con esta detención preliminar de este brazo obstruccionista o este brazo de alguna manera que formaba parte del gabinete en la sombra, ¿no?, del presidente Pedro Castillo, comiencen a hablar y después de estos 10 días podría darse un pedido de prisión preventiva. Estos 10 días son para acopiar elementos de convicción que estamos buscando porque tenemos información que habría estado en todos estos lugares. Son 18 inmuebles que se ha allanado y que se ha encontrado información muy interesante, muy relevante, que nos va a ayudar justamente a concluir en algunas tesis que hemos estado esbozando dentro de la investigación. Lo que esos elementos de convicción van a establecer básicamente algunas, digamos, posturas que ya el Ministerio Público ha establecido en algunas disposiciones fiscales. Sin embargo, para que proceda una prisión preventiva, tiene que establecerse dos presupuestos: una conducta obstruccionista y un peligro de fuga. Respecto a los investigados que hoy están con detención preliminar, básicamente lo que hemos visto que ha venido pasando hasta hace poco son diversas conductas obstruccionistas por parte de la presunta organización criminal que se investiga. Estas conductas obstruccionistas tienen que ver con las presiones mediáticas que hay en redes sociales, que se está corroborando que efectivamente responden a un proyecto criminal, a unas disposiciones que se viene dando dentro de la organización, también a los elementos de convicción que acreditan cómo es que se ha venido arreglando no solamente a colaboradores eficaces, sino también a algunos fiscales, como la señora fiscal de la Nación, el coronel Harvey Colchado, otros policías, la que habla. Todos esos actos, ¿no?, esas, digamos, presiones que hay, no solamente por parte de la defensa que tienen, sino por parte de los propios altos funcionarios de Estado, que como vemos no es que se les ve informando a la sociedad sobre gestiones en favor de la sociedad, gestiones ejecutivas en relación a sus funciones como ministros de las diversas carteras de Estado, sino es una defensa acérrima al presidente de la República, cuando para eso tiene los abogados que tiene y para eso le pagan a los abogados, para que defiendan en los procesos. Sin embargo, vemos a los ministros pues en una posición agresiva al Ministerio Público, tildándonos de hechos. Bueno, ya formularon su denuncia, que se investigue todo lo que han denunciado. Nadie se opone, nosotros no estamos en el afán de ponernos a discutir si lo que dicen es verdad o no, que ya lo denunciaron, perfecto, que se investigue. Y es lo que ha dicho la señora fiscal de la Nación, toda la apertura para que todo lo que dicen que se investigue
y que se establezca la verdad. Creo que esa es la forma correcta. Se denunció, perfecto, que se investigue. Pero una cosa no tiene nada que ver con otra y aquí se pretende confundir a la sociedad. Acá el Ministerio Público cumple su función de acuerdo al artículo 159. El no hacerlo implicaría responsabilidad tanto para la fiscal de la Nación como para cualquier otro fiscal que no cumple su función. Esa es la diferencia entre un hecho y otro. Hay un discurso, yendo a lo que usted comenta, continuo del gobierno. Ayer el presidente ha dicho de que lo que ustedes están aplicando es una modalidad de golpe de Estado. E inmediatamente después aparecen muchos de los ministros que son voceros del presidente a sostener lo mismo. Desde la óptica del Ministerio Público, ¿qué está tratando de hacer este grupo de personas, entre ellas el presidente investigado por ser aparentemente el líder de la organización criminal, contra el Ministerio Público? Ejercer presión. Hoy se investiga a un presidente de la República. Históricamente sí. Por ejemplo, he escuchado a algunos congresistas que señalan ¿por qué no se investigó a Alan García? ¿Por qué no se investigó a los otros presidentes? ¿Por qué justo ahora? ¿No? No es correcta esa apreciación, porque la interpretación normativa que hoy hace la señora fiscal de la Nación es justamente en mérito a lo que quiere establecer el artículo 117. El artículo 117 no se pronuncia sobre la investigación, sino habla de una acusación. La señora fiscal no ha acusado. La señora fiscal ha autorizado que se investigue porque hay evidencia, hay indicios de presuntos delitos. Y empecé diciendo esta entrevista, no existe en un país democrático como el Perú una persona que tenga una corona o que tenga un artículo que prohíba que se le investigue ante un hecho, ante indicios de un hecho criminal. El pretender hacerlo sería desconocer la Constitución y la ley, sería desconocer el artículo 159 de la Constitución. Por eso que hoy el Congreso tiene que hacer un control de convencionalidad, es decir, ponderar la ley, ponderar el artículo 159 y el artículo 117. Y sin duda que aquí la persona que cometió un delito tiene que ser investigada, porque de lo contrario ya no estaríamos en un país constitucional y democrático. La Constitución sería pues un soplo y no puede ser. Si queremos mantener un país democrático, tenemos que someternos a la ley. Este concierto de defensa justamente es lo que causa preocupación en el Ministerio Público, porque los funcionarios están para una función distinta a la que vienen haciendo. Cuando sucedió lo de Jennifer Paredes, y lo podemos ver en los medios de comunicación, salieron varios ministros haciendo conferencia de prensa en defensa acérrima de una ciudadana que está siendo investigada por presuntos delitos. Y lo mismo viene pasando hoy. Entonces, estos funcionarios deben de cumplir su trabajo conforme a ley, deben ejercer la función para las que han sido nombrados en las diversas carteras. Para esta defensa, en estos procesos, están los abogados que tienen, a quien se les ha garantizado el derecho de defensa porque ellos pueden leer la carpeta, pueden ejercer la defensa con absoluta libertad. Sin embargo, es increíble cómo los ministros salen en conferencias de prensa haciendo defensa y para eso el Estado, la sociedad no puede contribuir porque sus remuneraciones justamente están para ejercer funciones administrativas en favor de la sociedad. Y también el presidente tiene sus abogados a quien le paga sus honorarios para ejercer su defensa. Eso, por ejemplo, es irregular, ¿no? Y hay que decirlo así, es irregular. ¿Quién tiene que controlar eso? Nosotros perseguimos delitos, pero las cuestiones administrativas creo que esa es la función del Congreso de la República.
Pero esta negación continua de los hechos por parte del presidente, de sus ministros, voceros, cala en la población, ¿no? Porque la población los escucha, pero no, de repente no está al tanto de lo que viene haciendo el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público, y ese es el trabajo, al parecer, del Ejecutivo, ¿no? De calar en la población y crear esta confusión, porque hasta qué límite se puede seguir negando los hechos, hasta qué límite el presidente puede seguir negando lo que está sucediendo. Miren, algo que debe de quedar claro, lo que se ha ofrecido son pruebas, que las va a decretar el juez seguramente como pruebas. Estos, que técnicamente lo llamamos elementos de convicción, establecen y respaldan una tesis fiscal. Negar eso es negar la verdad. La verdad no es lo que dice el Ministerio Público. La verdad es aquellos elementos de convicción que hablan por sí solos. La defensa que tiene que hacer el señor presidente y todos los investigados lo debatimos y discutimos en el ámbito jurisdiccional con los abogados, no con los ministros. Nosotros no tenemos por qué salir a defender o discutir o debatir con los ministros, porque ese no es el trabajo de los ministros. El Ministerio Público es el persecutor del delito y defensor de la legalidad y de la sociedad. Ese es nuestro trabajo. Y lo dijimos, corrupción en el poder, nunca más. Gracias. Doctora Barreta, ayer la fiscal de la Nación utilizaba dos frases muy potentes para enmarcar la situación en la que se encuentra esta investigación frente al poder que ejerce el gobierno. Que había obstrucción a la justicia y que había amenaza a la autonomía del Ministerio Público. Cuando hablamos de obstrucción, hemos visto que 4 personas muy cercanas al presidente de la República desaparecieron, se esfumaron. Una de ellas ya se puso a derecho, Bruno Pacheco, pero hay otras 3, Juan Silva y Fray Vázquez, ambos con mandatos de detención preventiva, y segundo Sánchez con mandato de prisión preliminar, que han evadido a la autoridad. ¿Cuánto está participando el gobierno, el presidente, para obstaculizar, para obstruir la ubicación de estas personas? Lo que sucedió con el investigado Bruno Pacheco es una muestra de hasta dónde puede llegar los investigados dentro de esta presunta organización criminal para protegerse, para evitar que se descubra la verdad. Es una muestra que ustedes lo tienen en el documento, evidencia cómo es que actuaron para proteger y evitar que este señor hablara y se presente a las autoridades hace mucho tiempo atrás. Esto que ha pasado con Alejandro Sánchez, o segundo Alejandro Sánchez, a quien se le pidió la detención preliminar, y lo que encontramos fue que recién al parecer había salido de esa vivienda donde llegamos, complica su situación legal, ¿no? Sin duda que este hecho de que, conociendo la orden judicial, él haya desaparecido, complica seriamente su situación legal. Sin embargo, el Ministerio Público va a continuar con sus digamos, funciones respecto a esta y a los demás investigados. Ahora, ¿dónde están? Pues no lo sabemos. El equipo especial no es el encargado de hacer la búsqueda y captura. Para eso la policía tiene un ente encargado para las capturas, a las cuales ya hemos oficiado también reiteradamente para conocer cuáles son los avances de esas capturas. Sin embargo, las obstrucciones también tienen que ver con esos cambios permanentes de autoridades. Estamos trabajando con un, digamos, jefe de alguna unidad policial para, por ejemplo, el tema, y de pronto lo cambian. Estamos coordinando con algún otro funcionario, de pronto lo cambian. Entonces, esa inestabilidad también complica y nos evidencia, pues, mucho poder respecto a que las cosas tienen que fluir con naturalidad.
Le digo esto porque la investigación tiene sus procedimientos y durante estos procedimientos nosotros realizamos diversos actos de acopiar documentos, de tomar declaraciones, de llevar a cabo procesos especiales y durante todo ese lapso inusitamente se viene desarrollando actos de perturbación, como por ejemplo el hecho de que el coronel Harvey Colchado estábamos realizando todo un proceso para realizar un operativo y creíamos en ese momento, y es un tema de probar también, de que al conocer eso empezó el afán de querer retirarlo del equipo especial. Y eso nos demanda pues mucho tiempo, porque mientras el coronel está distraído en haciendo sus, absolviendo los informes que le solicitan, absolviendo los cuestionamientos que les hace en el proceso al que ha sido sometido, pues de alguna manera todo el equipo se desestabiliza, porque él tiene un equipo que trabaja con nosotros en el despacho. Entonces este equipo, al ver a su jefe también en esa inestabilidad, enfrentar el poder, todos ellos de alguna manera se sienten intimidados, porque todos también trabajan para poder seguir evolucionando como profesionales, los denominados ascensos. Temor a las represalias que puedan tener posteriormente, por ejemplo, en el tema de los ascensos, ¿no? Todo eso implica, pues, manejar el poder en circunstancias como estas. Y por eso que la investigación se hace muy compleja para todos. Para todos es muy complicado seguir enfrentando el poder cuando todavía hay una presunta organización que tiene todas las logísticas y recursos humanos y económicos para poder perturbar la investigación. Usted ha señalado de que corrupción en el poder nunca más, pero ¿qué mensaje le podría dar al país en medio de esta crisis que estamos viviendo en este último año, por decirlo así? El Ministerio Público cumple y va a cumplir siempre su función. Y es el único que puede perseguir el delito y acusar a una persona. No existe, no es la policía, no es el juez, es el Ministerio Público el llamado por ley para perseguir, acusar y denunciar e investigar y pedir una sanción y un castigo a aquella persona que infringe un deber y comete un delito. Decirle a la sociedad que confíe en sus autoridades, que los fiscales cumplen su trabajo, y que la sociedad tiene que informarse sobre lo que está pasando realmente. Los han tratado como equipo de infiltrar, de penetrar, han detectado intenciones de perturbar al propio equipo con infiltraciones. Hay intentos, siempre hay cuestiones que suceden, pero nosotros las minimizamos porque en verdad hay muy poco tiempo para ocuparnos de estas cuestiones, ¿no? Hay muy poco tiempo y muy poco personal para poder abocarnos a cada hecho que viene sucediendo en el despacho. Damos prioridad a aquellas cosas que, sobre todo en el proceso, vamos a poder avanzar de manera célere. Y en las últimas horas se conoció también que muchas de estas personas investigadas, entre ellos ministros, han de alguna manera prescindido de los trabajos de muchos de sus allegados, trabajadores, ¿no?, de sus despachos, de alguna manera teniendo en cuenta o aduciendo de que hay que limpiar la casa. Entonces, pero la casa se empieza limpiando por ellos mismos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Es complicado. Yo no quiero entrar a cuestiones ya, digamos, políticas. Lo que he señalado aquí es lo que viene sucediendo y lo que todo ciudadano puede ver todos los días en los medios de comunicación. Lamentablemente este caso, por tratarse pues de, digamos, de autoridades que el país confió su voto y que hoy están allí y que son cuestionados por estos hechos, implica pues un interés inusitado no solo de la prensa sino de la sociedad. Yo no quiero entrar a este ámbito de decirle a las autoridades lo que deben o tienen que hacer. Hemos hecho un análisis básicamente de lo que implica el interés
penal para el Ministerio Público y cuál es la función que debe de ejercer. Y las figuras o la estructura, cómo se establece una organización criminal. Sin embargo, sí creo que los ciudadanos tienen que hacer un análisis objetivo de lo que está pasando, sin apasionamientos, ¿no? Aquí lo que habla son las pruebas, ¿no? Porque finalmente nosotros somos aves de paso. Hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar en otro despacho fiscal. Sin embargo, lo que va a quedar son aquellas pruebas que se ha logrado acopiar, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. Una última pregunta vinculada a los ministros. En esta denuncia constitucional presentada ayer se incluye a dos, a Juan Silva y a Heiner Alvarado, exministros ya. En las últimas semanas hemos visto declarando ante la Fiscalía a Aníbal Torres, a Félix Chero. La denuncia de ayer incluye información vinculada aparentemente a Roberto Sánchez. La pregunta es, ¿están evaluando incluir a más ministros dentro de estas carpetas de investigación que se están siguiendo? A ver, en la medida que se encuentren nuevos hechos vinculados a estas personas, sin duda que el Ministerio Público tiene que continuar la investigación. Ahora, no olvidemos lo que hemos repasado en esta entrevista. Es fundamental establecer cómo es que ha convergido una organización criminal. Esta organización criminal tiene una estructura donde hay una distribución de roles y funciones. Cada uno cumple un rol. Por eso que hablamos de los brazos, el brazo de protección que tiene que ver con la presión, la intimidación, la difamación, ¿no? Las presiones mediáticas que hacen. Yo sí creo que acá hay un incumplimiento de un deber de muchos funcionarios, de que están ocupados en ejercer defensas que están encargadas a los abogados e incumpliendo sus funciones de realizar actos propios de su función en cada cartera. Y eso está malinformando a la sociedad. El victimizarse no ayuda en absoluto. Acá tenemos que ser objetivos. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar las razones por qué son inocentes. En la investigación tienen que ofrecer los elementos de convicción que contradicen los elementos de convicción que acopia el Ministerio Público. Es así como se debe desarrollar un proceso. Nosotros no salimos, como usted sabe, hoy estamos saliendo porque hay una explicación que dar respecto a esta denuncia constitucional que se ha dado y solo se sale cuando es estrictamente necesario informar a la sociedad. Pero nosotros no estamos en los sets de televisión, ¿no? Todos los días victimizando a alguien o difamando a alguien. El hacerlo simplemente genera una mala información para la sociedad. Si esta denuncia constitucional se ha promovido en las redes, pues todo ciudadano tiene, digamos, o debe tener el interés de leerlo para conocer qué es lo que está pasando. Esos elementos de convicción o pruebas que se ofrecen tienen que ser valorados de manera conjunta, no independiente. Es lo único que yo podría señalar en relación a cómo es que estos investigados tienen que establecer dentro de esta investigación una posición. Sí, supongo que es un gobierno que tiene que tener una posición, pero aquí estamos hablando de delitos, estamos hablando de una investigación penal y estamos hablando que hay abogados con los cuales nosotros litigamos. Y en medio de esas amenazas, intimidaciones, también se ha dado a conocer de que los abogados cercanos al presidente Pedro Castillo han presentado una denuncia, una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo toma esta también denuncia? Lo tomo muy bien porque tiene que investigarse lo que han dicho estos señores abogados y que debe de investigarse. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, que siga su curso la investigación, se dilucidará los hechos que ellos consignan. Sin embargo, para que exista una organización criminal como así lo señala, tiene que haber los 5 elementos que he señalado
al inicio de esta entrevista. Solo así la norma y la jurisprudencia, el Acuerdo Plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional justamente nos habla de estos 5 elementos y nos habla pues la Convención de Palermo, diversas normas nacionales e internacionales sobre cómo es que se debe de interpretar una organización criminal. Y desde ya pues es lamentable que sea una denuncia tan ligera, que no tenga los presupuestos legales y normativos para imputar un delito. Pero igual que se siga su trámite, siga su curso con toda la libertad y que se investigue. Doctora Barreto, muchas gracias por participar esta mañana de esta entrevista. Vamos a estar a la expectativa de lo que supone el paso siguiente a la denuncia constitucional que se ha presentado y porque además tenemos más carpetas fiscales aún pendientes. Muchas más. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede en torno a esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Muchísimas gracias por su participación esta mañana con nosotros, fiscal Marita Barreto.